Agradecemos que usted se informe con Hechos AM en este 16 de julio de 2021. Como les anunciábamos desde que comenzamos el programa, hoy vamos a conversar con la ministra de Turismo, Morena Valdés. ¿Qué es lo que está ocurriendo con el sector turismo? Estamos en medio de una situación todavía de pandemia. De hecho, pues se han restringido los eventos masivos debido pues a los casos que se han incrementado de COVID-19. Pero vamos a conversar sobre el impacto que esto puede tener en el sector turístico, sobre todo cuando estamos a las puertas de una temporada alta, la de las festividades pues agostinas, que para muchos pues implica vacaciones. Pero pongamos un poco de contexto y luego saludamos a nuestra invitada de hoy. El presidente de la República, Nayib Bukele, exhortó a la población en general a cumplir con el decreto legislativo 90, que contiene disposiciones especiales y transitorias de suspensión de concentraciones y eventos públicos y privados por 90 días, tales como conciertos, espectáculos deportivos abiertos al público, fiestas patronales y mitines, que establecen en el artículo 1. Los titulares de los Ministerios de Salud, Francisco Alavín, y de Turismo, Morena Valdés, así como la presidenta del Instituto Salvadoreño de Turismo, Enia Guiñada, enfatizaron en el mensaje de que el cumplimiento de esta ley, así como la implementación de los protocolos de bioseguridad en el resto de actividades cotidianas, permitirá la disminución de la cantidad de casos positivos por COVID-19 que se registran a diario. Por su parte, la ministra Valdés apuntó que de nosotros depende y añadió que si vamos a estar vigilantes junto al Ministerio de Salud y Fosalud, de que los rubros cumplan con las medidas de bioseguridad, porque de eso dependerá que combatamos de mejor manera la situación. Todos debemos estar vigilantes, puntualizó. Esta mañana conversaremos sobre este y otros temas con la ministra de Turismo, Morena Valdés. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, mañana de viernes, un día en el que el tráfico se complica mucho porque mucha gente sale, pues en este caso, pues a diferentes actividades con motivo del cierre de la semana. Y nosotros vamos a cerrar precisamente la semana conversando con Morena Valdés, la ministra de Turismo. Ministra, pues un gusto saludarla y un gusto recibirla. Bienvenida. Buenos días, gracias Manuel. Es un gusto siempre estar aquí en Canal 12 y para hablar, por supuesto, contigo y toda la audiencia y todos los que nos ven en redes sociales acerca de cómo estamos en el sector turístico en el país. Exactamente, ministra. Bueno, esta semana hemos tenido la noticia y la decisión, en este caso, de la Asamblea Legislativa de restringir los eventos masivos a petición, en este caso, del Ejecutivo a través del Ministro de Salud ante la situación de la COVID-19. Y una de las interrogantes que surge de inmediato es qué va a pasar con el sector turístico y todas las actividades que están en pleno desarrollo, considerando, como decíamos, que estamos a las puertas de una temporada alta, la de la semana de agosto. Así es que, bueno, qué mejor que tener, digamos, la versión que usted nos puede dar como encargada del sector turístico, ministra. Bueno, precisamente ayer en una conferencia de prensa que veo que ustedes cubrieron bastante bien, el ministro de Salud aclaraba que este decreto transitorio de 90 y de esos son de 90 días es específicamente para conciertos, eventos deportivos abiertos al público, fiestas patronales y mítines. Yo creo que es bien importante que la población salvadoreña entienda eso, que es para específicamente estas actividades, pero sin embargo es bien importante también que aclaremos también que todas aquellas actividades que no están dentro de ese artículo 1 deben estar vigilantes de acatar todas las medidas de bioseguridad. ¿Qué quiere decir eso? Que el Ministerio de Salud tiene toda la potestad que quienes encuentren un lugar en donde no se esté usando la mascarilla, no se esté usando alcohol gel, no esté guardando el distanciamiento social respectivo, puede multar también y sancionar. Es bien importante eso. Dentro del sector turístico yo siempre, bueno, hemos venido aquí a esta entrevista a contarles todo lo que hemos hecho dentro de todos los rubros del sector, llámese alimentación, alojamiento, transporte turístico, recreación y por supuesto todo el rubro de información que incluye tour operadores y guías turísticos, que hemos acatado todas las medidas de bioseguridad. Yo siempre digo que si hay un sector que está listo para el combate del COVID-19 es el sector turístico y todos sus rubros. Y eso lo quiero dejar bien claro y precisamente por eso es que yo confío en que todos estos rubros, todos estos empresarios que pertenecen a estos rubros van a acatar las medidas de bioseguridad. Felicito a todos los empresarios que ya dentro de su promoción y publicidad han dicho que van a tener un aforo limitado, que van a respetar todas las medidas de bioseguridad, que van a elevar las medidas de bioseguridad en sus establecimientos e incluso aquellos establecimientos que han puesto promociones para incentivar la vacunación, no solo en sus empleados, sino que también en la población salvadoreña.
salvadoreña que lo visita en sus establecimientos. Así que de eso se trata. El presidente Nayib Bukele fue bien claro, de esta solo podemos salir juntos, y dio 3 elementos claves, que fue específicamente, por supuesto, evitar las aglomeraciones, la higiene, el uso de mascarilla y, por supuesto, también que nos vacunemos todos. Entonces, de esto se trata, si bien es cierto, El Salvador ha sido uno de los que mejor ha manejado la pandemia, y eso no te lo estamos diciendo como gobierno, sino que lo dicen las encuestas, los estudios, la OMS. Debemos de seguir no bajando la guardia, porque de eso se trata, que vamos a salir de la pandemia. Nosotros somos el país de toda la región que se ha reactivado el sector turístico de mejor manera. Las cifras lo dicen, bueno, también lo dicen hechos tan contundentes como que realizamos el primer torneo bioseguro mundial de surf. Tú lo sabes, estuvimos justamente en mayo y junio específicamente realizando esto con éxito. No tuvimos ningún percance. Creo que vine a tu entrevista previo y que me daba por satisfecha si no teníamos ningún percance que lamentar, y así fue. Al contrario, tenemos más de 1.500 nuevos embajadores que vinieron de más de 50 naciones, que se fueron muy satisfechos, y que precisamente muchos, incluso ayer me decían empresarios de la zona costero marina, que aprovecharon, regresaron porque les gustó tanto El Salvador y que tienen reserva de aquí hasta octubre de este año. Entonces imagínate lo que significa eso también para la actividad económica, no solo en la zona franja costero marina, porque ellos aprovechan y se conectan con otros destinos, van a montañas, van a pueblos, etcétera. Entonces ahora depende de nosotros los salvadoreños que sigamos siendo un ejemplo a nivel mundial, cuidándonos y acatando todas las medidas de bioseguridad. Esto es importante, ministra, porque definitivamente se pueden tomar muchas medidas, pero quizás la principal medida es que se tome conciencia de que es una responsabilidad de cada uno el cuidarse, utilizar la mascarilla, desinfectarse las manos y tratar de evitar las aglomeraciones, porque se pueden hacer una cantidad de cosas, pero si no se toma conciencia de la importancia de utilizar un tapabocas, difícilmente se puede avanzar, digamos, en esta lucha contra la pandemia que ha venido pues a cambiarlo todo. Ministra, me gustaría que usted le mandara pues un mensaje también a la gente de los pequeños hoteles y la Asociación de Restauranteros, que estaban diciendo ayer que el decreto de 90 días pues ya les estaba afectando, porque decía que hay mucha gente que ha cancelado sus eventos debido a que ahora pues hay una restricción, y usted sabe que se han dicho muchas cosas, pero como decíamos, es importante que se aclare, sobre todo a la ciudadanía, lo que implica este decreto y lo que puede significar para este sector. Bueno, yo quiero aclararle más que a los empresarios del sector, ya sea de restaurantes o de hoteles, a la población, lo que tú dices, a la ciudadanía. Es importante que catemos todas las medidas de bioseguridad. Voy a insistir, si hay un sector y sus rubros que está listo para el combate del COVID-19, es todo el sector turístico. Ahora depende de nosotros que cuando estemos en nuestra reunión, por ejemplo, hay muchas reuniones ya planificadas, que es lo que nos decían los hoteles, de que dentro de nuestra reunión, que estamos dentro de nuestro clúster, acatemos las medidas de bioseguridad, de uso de mascarilla, de distanciamiento social, de higiene. Así que de nosotros depende decirles que todos los empresarios son muy responsables. Yo siempre digo, confío mucho en este sector. Ahora la población debe acatar las medidas de bioseguridad, porque lo que nos decían muchos es que cuando llegaban a los establecimientos no querían usar mascarilla, la misma ciudadanía, no quería estar en distanciamiento social o no quería usar alcohol gel. Entonces, si nosotros acatamos todas estas medidas de bioseguridad, pues vamos a poder tener nuestras reuniones planificadas en los establecimientos del sector turístico, pero solo sí acatamos estas medidas de bioseguridad, porque definitivamente el decreto esto es lo que busca, que evitemos aglomeraciones, que utilicemos mascarilla, que utilicemos todas las medidas higiénicas, que tengamos el distanciamiento social para evitar más contagios. Como dijo ayer el ministro de Salud, aquí las medidas son para precisamente eso, para no ser vectores y estar transmitiendo el virus. Y yo les invito también a la vacunación. Por eso dentro del decreto es de interés nacional la vacunación, porque de eso depende. Si bien es cierto, es voluntaria, pero entre más nos vacunemos, más vamos a estar protegidos. Eso es bien importante también. Ministra, es importante también que se le mande un mensaje a los salvadoreños que están en el exterior y a toda la gente que tal vez tenía planes para viajar a El Salvador en los próximos días, porque a raíz del tema del decreto ha surgido una cantidad importante de rumores que a la larga pues sabemos que no son ciertos, pero que tienen cierto impacto en tal vez la parte emocional de toda la gente, porque dice, bueno, si vamos a El Salvador o nos van a mandar a un centro de contención o se va a cerrar el aeropuerto y no vamos a poder salir. Entonces esto es importante porque decíamos, usted maneja un rubro que es clave para la economía y que genera muchos ingresos precisamente, que es el sector turístico. Así es, aquí bien importante también porque no nos basemos en los rumores.
porque precisamente los salvadoreños, como lo decíamos fuera de cámara, somos expertos en ya, si nos dijeron algo ya nos inventamos 3 cosas más. Entonces, no, basémonos en la información oficial. El decreto es bien claro, dice las restricciones claras. Por supuesto que no estamos, bueno, hay muchas en redes sociales nos decían, ministra, ¿es cierto que cerraron el aeropuerto, que vamos a tener que ir a cuarentena? No, no es cierto. El decreto es bien específico. Entonces, por supuesto, también ayer lo decía el ministro de Salud y lo ha dicho el presidente Bukele, estamos en una situación diferente que el año pasado. El año pasado no conocíamos la enfermedad, ahora El Salvador, aparte de caracterizarse por tener un buen manejo de la pandemia, ya ha venido estudiando la enfermedad. Bueno, tenemos el megacentro de vacunación, además tenemos el hospital El Salvador, es decir, ya tenemos un camino recorrido. Así que definitivamente yo le pido a toda la población salvadoreña y a nuestros salvadoreños en el exterior que se informen en canales oficiales y que definitivamente ahí es donde nosotros vamos a hacer, ahí es donde las autoridades de salud van a ir diciendo cuáles son las medidas. Ayer decía el ministro de Salud, esto es algo que vamos monitoreando diariamente y las decisiones se toman justamente en el momento en que ven ellos indicadores que vaya, aquí pasa esto, entonces vamos a tomar esta medida. Esto es la diferencia que ha tenido El Salvador versus los otros países de la región y yo diría del mundo, que hemos tomado las medidas acertadas a tiempo. Entonces, definitivamente esta medida es precisamente por lo que tú decías al principio, veníamos con fiestas patronales de San Salvador, ya se veía bastante movimiento dentro de también los municipios, entonces es como vamos a restringir esto porque definitivamente esto hace que pueda haber mayores contagios y esto hace una medida también que nos ayuda a prevenir que tengamos más casos, no solo de contagios, decía también el ministro, sino que también incentivar a la vacunación, porque muchos de los contagios se daban en aquellas edades, y eso es lo que nos decía el ministro ayer también, en aquellas edades que ya hace ratos pasaron su periodo de vacunación. Entonces yo invito también a todas esas edades que no se han animado a vacunarse, que lo vayan a hacer. Y felicito a aquellos que ya lo hicieron y sobre todo a los jóvenes que hemos visto muy entusiasmados para la vacunación. Así que de eso también depende, porque los jóvenes son los que más salen y son los que pueden llevar también, ser el vector a la hora de la familia. Entonces, definitivamente invitar a toda la familia que nos vayamos a vacunar. Uno de los lugares o entre los lugares en los que se cuestionaba, digamos, por qué no se restringía la actividad están los centros de ocio nocturno. Entonces, me encanta como le decís. Ajá. Sí, estos lugares decían hay una aglomeración siempre de personas ahí y estaban pidiendo que se restringiera, digamos, o el aforo de gente en estos lugares donde pues mucha gente se va de viernes o se va de fin de semana. Pero ustedes, ministra, como sector, ¿le han pedido a esta gente de que, digamos, que acate por lo menos las recomendaciones básicas para enfrentar la pandemia, ya de que todavía no hay una disposición de cierre? Sí, definitivamente es una de las preocupaciones que más nos llegan también a nuestras redes sociales y a nuestras oficinas. Yo le digo a todo este sector, este rubro específicamente, que acatemos todas las medidas de bioseguridad. El Ministerio de Salud a través de Fosalud va a estar vigilante y nosotros también de que se estén acatando estas medidas de bioseguridad. Ya hay un decreto que lo ampara, así que yo esperaría que ahora que es viernes, y lo decías tú, que todo el mundo sale, que todo el mundo va y hace ese espacio de ocio, como bien lo dices tú, que nos cuidemos. También es responsabilidad nuestra de la ciudadanía de que nos cuidemos, que acatemos, que si entramos a estos lugares y son lugares cerrados, guardemos el aforo, eso va a ser responsabilidad de los empresarios y si no, pues va el Ministerio de Salud o Fosalud y pone la sanción o la multa respectiva. Yo creo que somos bastante responsables todos, somos ciudadanía responsable y yo confío que así va a ser. Esto va a ser bien importante que tengamos conciencia todos los salvadoreños, ¿verdad? Porque muchos decían, bueno, pero estos lugares de ocio, etcétera, pero ahí no lo puedes comparar con aquellos eventos masivos. Estos lugares de ocio generalmente también tienen un aforo limitado y felicito a todos aquellos establecimientos, vuelvo a repetir, que ya colocaron dentro de sus publicidades y promociones que van a tener el aforo limitado y que van a exigir el uso de mascarilla y que van a exigir también el uso de alcohol gel y el distanciamiento social. Entonces, esta va a ser la clave para que podamos todos salir adelante en esta pandemia y, por supuesto, evitar también que nos pongan sanciones dentro de los rubros del sector turístico. Una de las preguntas también era
respecto al tema de los parques que están bajo, en este caso del ISTU, y que es una parte también importante del Ministerio de Turismo. Le preguntaban a usted qué va a pasar con los parques que son parte, digamos, de su administración, en cuanto a si van a estar abiertos en el periodo vacacional. Y usted pues daba una respuesta y decía que efectivamente van a continuar funcionando. Sí, ayer hicimos justamente la conferencia con la presidenta del ISTU, esto lo maneja Enia Iñada, la presidenta del ISTU, y específicamente decirte que ya nuestros parques ya tenían un 50% de aforo, no los estábamos utilizando al 100% y además estamos bajo estrictas medidas de bioseguridad y precisamente la presidenta va a estar haciendo una verificación en conjunto con Fosalud de todos los parques recreativos. En estos momentos no tenemos todo funcionando. Recuerda que los Chorros, lamentablemente, pues tuvimos pérdidas justamente el año pasado con Iota. Ya estaba inhabilitado. Sí, exactamente, con Amanda y Cristóbal. Entonces, pero sí decirte que los parques recreativos casi todos son al aire libre, ¿verdad? Entonces eso te ayuda bastante para todo el tema del distanciamiento social, para el uso del alcohol gel también cuando tú estás a la entrada y además de eso también conservar los clústeres. Ya tenemos estrictas medidas de bioseguridad y seguiremos teniéndolos definitivamente, pero eso sí, si en un momento vemos que la población no acata las medidas de bioseguridad, pues se tomarán las medidas respectivas. Pero hasta ahora te quiero decir que toda la población que visita estos parques son muy juiciosas a la hora de acatar las medidas de bioseguridad. Ministra, hay un aspecto que se da mucho en el periodo de vacaciones, ya sea Semana Santa o también el periodo de fiestas agostinas o diciembre, y es mucha gente se va a vacacionar, ya sea a Honduras o se va a Guatemala. Pero ustedes como turismo o como, digamos, en este caso como órgano ejecutivo, ¿van a emitir alguna advertencia de viaje considerando que Guatemala está emproblemado con el tema de los hospitales, Honduras también está emproblemado con la cantidad de gente que está saliendo enferma, que es mucho mayor a la que tiene en este caso El Salvador? Pero sabemos que mucha gente tiende a viajar a estos países. ¿Ustedes van a emitir alguna advertencia respecto a, digamos, al peligro que existe en cuanto a los casos de COVID-19 en estos países que son puntos de destino? Bueno, decirte que nosotros justamente con Guatemala y Honduras hemos estado en conversaciones, hemos hecho actividades incluso de reuniones de negocio de uno a uno con el sector turístico de cada uno de estos países. Definitivamente cada país está tomando las medidas. Bueno, Guatemala en estos momentos está en estado de emergencia, Honduras también tiene bastantes restricciones, entonces nosotros como El Salvador no lo estamos haciendo, no estamos haciendo esas prohibiciones, pero por supuesto le invito a la población salvadoreña que se informe de cuáles son las restricciones que está teniendo cada uno de estos países. Precisamente ellos han venido a capturar mercado salvadoreño porque precisamente muchos, como bien lo dices tú, viajan a estos países vecinos, pero yo sí llamo a la conciencia también de que nos cuidemos y que veamos cómo están las situaciones de nuestros países vecinos. Nosotros esperamos definitivamente, bueno, venimos diciendo eso desde el año pasado, que volvamos a la normalidad realmente para que este sector pueda tener un mayor dinamismo en la región. A eso le queremos apostar, pero definitivamente estamos en un momento en donde debemos seguir cuidándonos y no bajar la guardia. Pero no habrá ningún tipo de advertencia entonces, ministra, porque como decíamos, Guatemala, nosotros en las coberturas que hacemos diarias a nivel informativo, decíamos, ellos están pasando por una saturación del sistema hospitalario y de hecho los reportes que nos llegaban no eran nada alentadores, diciendo de que el sistema estaba al borde del colapso. Lo mismo estaba pasando con Honduras, los reportes que recibíamos incluso anoche nos indicaban que la situación es bastante grave, considerando la cantidad de pacientes que tienen y también que la vacunación, pues a diferencia del caso salvadoreño, va mucho más lenta. Así es. Bueno, decirte que que como esta competencia es más que todo para la cartera de salud, como bien decía ayer el ministro de Salud, nosotros vamos monitoreando, pero nosotros también protegemos toda la ciudadanía del territorio nacional. Entonces, sí, yo le llamo a la conciencia a toda la población salvadoreña que en estos momentos está ya planificando sus vacaciones de agosto, sobre todo los capitalinos, pues que esté muy pendiente y monitoree mucho la información que ustedes dan y todos los medios de comunicación dan y las redes sociales acerca de la situación de cada uno de los destinos a donde se van a estar movilizando. Eso sería la recomendación que nosotros haríamos desde turismo, desde nuestra competencia, pero decirles que yo sé personalmente que todos nuestros homólogos están trabajando
trabajando arduamente para ver de qué manera, con salud, porque eso también recuerda es competencia de salud, claro, pueda ir mejorando la situación. Pero definitivamente ahí es cuando nosotros podemos decir que nosotros somos el país que mejor ha manejado la pandemia, sin duda alguna, dentro de la región salvadoreña, dentro de la región centroamericana. Es que sabemos que para Guatemala y Honduras, en este caso, los visitantes salvadoreños son muy importantes. De hecho, en estos países se le conoce como la temporada de los salvadoreños, cuando se viene agosto, porque es cuando les reciben en diferentes puntos, ya sea de Honduras o de Guatemala. Me imagino que en este caso los encargados de turismo, pues obviamente tienen que tener preocupación por el hecho de que las noticias que salen de su país no son nada alentadoras en cuanto al tema de la pandemia, y que esto va a repercutir, porque seguramente así va a ser, va a repercutir en el número de visitantes que ellos podrían esperar en esta temporada. Definitivamente, mira, una de las cosas que hemos hablado todos los ministros de la región, hace poco tuvimos la dicha de reunirnos virtualmente y presencialmente, una reunión presencial y otra virtual. Todos dijimos, bueno, la primera apuesta de este sector que ha tenido tantas pérdidas, bueno, el año pasado, el año 2020, tuvo una pérdida de más del 80% a nivel mundial, va a ser la apuesta al turismo interno. Después del turismo interno, dependiendo de cómo está la situación regional, va a ser el turismo intrarregional, y después podemos pensar ya estos viajes que tenemos de continente a continente. Así que definitivamente ahora la apuesta en todos los países de la región es el turismo interno. Cada uno de los países está apostándole a eso, y si se puede, que es lo que también estamos trabajando, es el turismo intrarregional. Pero eso va a depender de justamente del desarrollo de cómo vaya la pandemia en cada uno de los países nuestros. Ministra, ¿en algún momento ustedes han pensado implementar medidas como las que está haciendo Europa con el tema del carnet de vacunación? Porque esto es parte de los viajes hoy en día, que ya no basta tener nada más documentos migratorios en regla, sino tener también a la mano el hecho de comprobar que ya recibimos las vacunas que previenen, por lo menos en gran medida, el impacto que puede tener en nuestro organismo la COVID-19. ¿En algún momento ustedes han contemplado, en este caso con el resto de países de Centroamérica, el poner en marcha una disposición como esta? Sí, decirte que dentro de SICA también tenemos un organismo específico para turismo que se llama SITCA, y que precisamente hemos visto, hemos visto este posible pase sanitario, ¿verdad? Pero nuevamente va a depender muchísimo de cómo se desarrolla la pandemia en cada uno de nuestros países de la región. Pero sí, se ha estado hablando de esto entre las autoridades de turismo, entre las autoridades de salud, y aquí también entran las autoridades de economía, porque es como precisamente lo que decías tú al principio, el sector turístico es básico para la actividad económica del país. Exactamente, estamos hablando de un sector que sabemos que es fundamental para las economías, no solo centroamericanas, sino para las economías del mundo. El sector turismo deja pues una cantidad impresionante de fondos, y además genera una cantidad de puestos de trabajo que también pues hay que dimensionarlo dentro de todo, digamos, el movimiento económico global, ministra. Y es por eso que existe tanta preocupación con el tema de una situación que todavía no está cerrada, y es el de la pandemia. Así es, ¿sabías que antes de la pandemia 1 de cada 10 empleos dependía del sector turístico a nivel mundial? Y El Salvador estaba justamente ya despuntando en este sector. Bueno, nosotros habíamos tenido un crecimiento del 20% a finales de 2019 comparado con los otros años, inclusive, que habíamos tenido de la década. Entonces, imagínate cómo veníamos creciendo. Habíamos logrado también, bueno, seguimos siendo un líder en el tema de que a nosotros, por ejemplo, Estados Unidos, la alarma de viaje que tenemos es menor que la de los otros países de la región. Es decir, porque el trabajo del presidente Bukele con el Plan Control Territorial, o sea, la imagen que ya se está logrando, ya se estaba logrando en el 2019, de verdad se consolidó con el buen manejo de la pandemia. Entonces, el sector turístico depende muchísimo de otros factores, ¿verdad? Factores de seguridad, ahora factores del manejo de la pandemia, que quiere decir de salud, factores de la sostenibilidad con el medio ambiente. Así que definitivamente yo siempre digo que el sector turístico da precisamente empleos de calidad. ¿Por qué? Porque cuando tú estableces una inversión en un municipio, en una comunidad, por ejemplo, en la zona franja costero marina o en la zona de montaña o en un pueblo, tú le das empleo a las personas de la zona. Entonces eso hace que las personas de la zona digan, ah, no, mejor me quedo aquí, me especializo aquí, estudio aquí, estoy con mi familia aquí, y ya no quiero migrar ni siquiera a la ciudad, a la capital, mucho menos a otro país, porque su sueño lo está realizando justamente en su comunidad,
en su zona. Entonces, ese es de verdad el valor diferenciador que tiene el sector turístico, y por eso yo siempre digo que la gran visión que tuvo el presidente Bukele de decir, bueno, El Salvador tiene un gran potencial en el sector turístico, pero no lo hemos sabido aprovechar. ¿Por qué? Porque no nos habíamos posicionado dentro de toda la región con un valor diferenciador. Lo hacemos a través de Surf City porque es nuestro gran valor diferenciador, nuestras olas. Entonces ya nos posicionamos, hemos hecho torneos, incluso el Mundial, que nos ha posicionado de manera muy positiva a nivel mundial, no solo con la comunidad surfista, sino que fuimos un ejemplo. Hicimos un torneo bioseguro en medio de una pandemia, en donde tuvimos más de 1.500 personas de más de 50 naciones. Eso no lo ha hecho ningún otro país de la región. Nos logramos posicionar, además fue de clase mundial, fue de primer nivel, todos lo dijeron, todos los que vinieron nos dijeron que estaban impresionados de lo que El Salvador era capaz. Entonces ya nos posicionamos, ahora nos toca también ejercer toda la gobernanza turística que debemos de tener en todos los territorios del país, aquellos que tienen ya el potencial turístico. Eso es lo que estamos haciendo en estos momentos. Ya tenemos toda la zona de Surf City, esto lo conectamos con los destinos turísticos especializados que tenemos de montaña, pueblo e historia y cultura que tenemos del país, que son varios que tenemos en la zona occidental, en la zona norte de Chalatenango, en la zona norte, por supuesto, de Oriente, en toda la parte también de la zona costera de Oriente, toda la historia y todos los pueblos que tenemos tanto en la zona occidental como en la zona oriental, es decir, toda la riqueza que tenemos turística dentro del país, pero debemos desarrollarla. ¿Cómo? Con infraestructura. Por ejemplo, tenemos que trabajar plantas de tratamiento de aguas negras, por ejemplo, también educación especializada dentro de la zona, y por supuesto también toda la conectividad, tanto vial como la conectividad a internet que debemos de tener en nuestra zona. Entonces, eso es lo que estamos haciendo dentro de este gabinete, y precisamente porque vienen más proyectos, vienen más eventos que esperamos podamos tener los próximos años. Ya fuimos confirmados como sede del Mundial del 2023, vamos a ser sede del torneo de Surf Junior también el próximo año, y estamos también haciendo negociaciones con otras entidades para hacer más eventos. Por supuesto, eso se debe al buen posicionamiento que tiene el país. Si no, no nos estuvieran buscando y no nos estuvieran tocando la puerta. Queremos hacer eventos en El Salvador. Muy bien, vamos a hacer un pequeño espacio para comerciales, pero vamos a continuar hablando del sector turístico, porque ¿qué ha pasado con los ingresos que genera este sector a la economía nacional? Sabemos que este es un sector que, como decía la ministra, venía despuntando, pero la pandemia prácticamente lo puso en un congelador y ahora se está tratando de retomar todas las actividades, aun cuando la pandemia no ha terminado. Hacemos el espacio para comerciales, volvemos enseguida. Mañana de viernes, estamos en el 16 de julio de 2021. Hoy en el espacio de la entrevista estamos conversando con la ministra de Turismo, Morena Valdés. Estamos a las puertas de un periodo alto en cuanto al sector. Sabemos que vienen las vacaciones agostinas, mucha gente tiene planes, pero también está presente el tema de la pandemia. Ha habido diferentes informaciones que se han dado, la ministra ya las ha aclarado, pero también hay otros aspectos que queremos conversar con ella sobre el desenvolvimiento de este sector en este 2021. Ministra, decíamos, el año 2019 fue un año importante para el sector turístico, donde había señales de que se iba a comenzar a despuntar. Luego aparece la pandemia en el horizonte y lo cambia todo. Pero a pesar de esto, decíamos que este sector ha tratado de mantenerse a flote en medio de este 2021. Estamos ya un poquito más adelante de la mitad del año y seguro ustedes ya tienen, digamos, un panorama de cómo se podría cerrar el 2021 en cuanto a ingresos generados por el sector turístico. Sí, importante decirte que según la Organización Mundial de Turismo, el sector turístico va a poder tener su año cero, quiere decir volver al año 2019 hasta el año 2024. Nosotros le estamos apostando que sea antes, es más, le estamos apostando al finales del año 2022, por mucho el inicio del 2023. ¿Cómo? Por eso estamos haciendo todas estas medidas para poder hacer una reactivación ordenada y segura del sector. Entonces nosotros estamos
proyectando, para darte datos, que este año podamos cerrar al menos con 1.2 millones de visitantes y al menos también 800 millones de dólares de divisas, de ingresos de divisas por estos visitantes que tengamos. Estos específicamente decirte que el fenómeno que hemos tenido este año específico en el 2021 es que estamos teniendo muchos salvadoreños que están radicados, por supuesto, en Estados Unidos, pero no solo está regresando la primera generación, yo siempre esto lo enfatizo, hoy está regresando la segunda y tercera generación que está tomando este viaje como su viaje de vacaciones. ¿Qué quiere decir? Aquel hijo o aquel nieto que nunca había querido venir a El Salvador, que nació en Estados Unidos, que nunca había querido venir a El Salvador porque le habían dicho que era peligroso, que no era bonito, etcétera. Y ahora, con todo el buen posicionamiento que estamos teniendo de nuestro proyecto Ancla, que es Surf City, y con toda la buena imagen que el presidente está también teniendo a nivel internacional, entonces esta primera generación y esta segunda generación de verdad está viniendo, y no está viniendo sola, está viniendo con sus amigos, que generalmente son de otras nacionalidades, que tienen sus compañeros de universidad o sus compañeros de la high school, etcétera. Entonces ese es el fenómeno que estamos teniendo. Como te decía, incluso me estaban diciendo de la zona costera marina, sobre todo, es precisamente eso, que están viniendo aquellos que nunca se habían animado a venir y que saben que aquí se ha manejado bien la pandemia, y precisamente por eso es importante aclarar este decreto que es transitorio, porque muchos dicen, bueno, y quizás ahora lo que tú decías, quieran cancelar porque dicen van a cerrar El Salvador, y no es así. Entonces es bien importante, vuelvo a repetir, que nos basemos en información oficial, que sepamos que también el desarrollo de la pandemia va siendo muy dinámica, que puede ser que sucedan ya indicadores en donde salud ya irá y lo anunciará también, en dado caso tenga otras medidas, pero por el momento las medidas son bien específicas para las actividades del artículo 1 del decreto 90. ¿Por qué lo digo? Porque eso también ayuda a que aclaremos la mala información o información que no es cierta, y sepamos que seguimos con un buen manejo de la pandemia y que nuestros visitantes pueden venir con toda seguridad. Bueno, nosotros fuimos el primer país de la región, uno de los primeros países de la región en obtener el sello de destino seguro del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. ¿Por qué? Porque se hicieron los 8 protocolos de bioseguridad para los 5 grandes rubros del sector, y todos lo están acatando. Yo le voy a volver a insistir al sector, acatemos todas las medidas de bioseguridad, los protocolos ya están diseñados, y los pueden incluso descargar de nuestro sitio web www.mitur.gov.sb, y entonces ahí cada restaurante, cada hotel, cada tour operador, cada guía turístico, cada parque recreativo puede tener todas las líneas para poder implementar las medidas de bioseguridad. Sabíamos que eso es importante porque decíamos también que si bien cada uno de los rubros y cada uno de los sectores productivos que forman la industria turística va a acatar las recomendaciones o va a poner en marcha estas recomendaciones de ustedes, es importante que el ciudadano también ponga de su parte, porque decíamos, lastimosamente hay muchos salvadoreños que no utilizan la mascarilla, o mucha gente que no quiere vacunarse porque ha escuchado X o Y cosa que está relacionada con el tema de la pandemia, y dicen, yo no me voy a vacunar. Pero definitivamente, ministra, decíamos, este es un sector que pues representa empleo para mucha gente, representa ingresos para muchos negocios, y me imagino que ustedes tienen datos también de cómo ha estado el ingreso de turistas, incluyendo pues a muchos salvadoreños que viven y que han hecho de Estados Unidos su hogar en este 2021. Estamos al 7º mes del año, y pues ya se ve perspectivas de que pues el año se va a terminar pronto, y que pues es necesario hacer un balance de cómo van desarrollándose las cosas. Algunos sectores están hablando de crecimiento en medio de esta situación. De hecho, CEPAL ha dicho que la economía salvadoreña va a crecer un 5%, pero ¿qué tanto está aportando en este caso el sector turístico a ese crecimiento de la economía en medio de las situaciones que, como decíamos, están presentes de la pandemia? Aquí decirte que el sector turístico lo que está en estos momentos es recuperándose. Recordemos que fuimos el sector más impactado en el año 2020, y decirte que los meses en donde más se ha recuperado el ingreso de visitas y el ingreso de divisas fue precisamente Semana Santa, y precisamente cuando realizamos el torneo mundial de surf entre mayo y junio de este año. Y insistirte en que todo lo que nos dicen los empresarios, porque tenemos una comunicación directa con los empresarios, es que precisamente a raíz de
por ejemplo, del torneo mundial de surf, muchos han regresado o muchos dijeron, no voy en el torneo porque va a estar lleno, ¿verdad? Prefiero ir cuando tengamos mayor facilidad, por ejemplo, para los que son surfistas profesionales para surfear en las playas. Entonces están regresando y están teniendo reservaciones hasta octubre de este año. Entonces yo quiero enfatizarle a todos los empresarios que estamos trabajando para difundir precisamente en estos espacios como el tuyo y aclarar la información acerca de que precisamente pueden seguir teniendo su actividad turística, su actividad empresarial. Nosotros estamos calculando que este sector se va a recuperar, como te decía, esperamos tener al menos 1.2 millones de visitantes, que equivalen a 800 millones de dólares de ingresos de divisas. Decirte que los números van apuntando que lo vamos a lograr. Ya vimos la tendencia que tuvimos a partir de Semana Santa y que sigue creciendo y que esperamos así siga de aquí precisamente las otras fechas específicas en donde hay mayor crecimiento es a final de año, precisamente sí, en las vacaciones de fin de año, en donde nuestros salvadoreños en el exterior también vienen. Decirte que el fenómeno que hemos visto que ahora más del 65% de nuestro mercado son nuestros salvadoreños en el exterior, y repetirte que no solo viene la primera generación, sino que está viniendo la segunda, la tercera generación con todo su grupo y su clúster de amigos. Entonces esto nos hace una dinámica. Nosotros, por supuesto, a lo que le estamos apostando es que al salir de esta pandemia y volver nuevamente a toda esta reactivación, por supuesto le estamos apostando a otros mercados, y es por eso mismo que estamos haciendo este tipo de eventos para que vengan embajadores nuevos a conocer a El Salvador y que se puedan llevar esta buena experiencia, porque el turismo al final es la experiencia. Si te hicimos vivir la buena experiencia en tu estadía, en un evento, eso hace que cuando regreses digas, mira, yo quiero ir con mi familia, yo quiero ir con mis amigos, quiero ir a pasar una vacación. Eso es lo que te decían casi todos los que vinieron, por ejemplo, para el torneo. Entonces, eso es lo que estamos buscando, para que así este sector sea este sector que dinamice la economía. Además de eso, estamos trabajando en infraestructura pública de primer nivel. Tú me decías antes de iniciar la entrevista que has visto cómo ha cambiado la zona costera de Surf City 1, que es Surf City La Libertad, y decirle a la población que no solo estamos trabajando en esta fase 1, sino que en todas las fases de Surf City, e incluso te voy a dar una primicia, nosotros pronto esperamos ya poder también hacer la apertura de, por ejemplo, el hotel de montaña Cerro Verde. No me has preguntado, pero ya te doy esa primicia. Precisamente ahí hicimos el lanzamiento de la marca Café del Salvador, que también es otra de las apuestas que le estamos haciendo, porque El Salvador sabemos que su valor diferenciador son las olas, pero tenemos otras grandes ventajas competitivas, las distancias cortas también, y además de eso, productos que podemos hacer alianza para hacerlos turísticos, como todo el tema de la ruta del café, toda esta experiencia del café. Nosotros tenemos uno de los mejores cafés del mundo, siempre lo digo. Lo que pasa es que a veces no nos sentimos orgullosos de lo nuestro. Yo siempre digo que el turismo tiene éxito en aquellos países en donde le han apostado cuando han también desarrollado el orgullo nacional. Mira México, mira Costa Rica, mira Colombia, mira Perú. Primero dijeron, bueno, nosotros somos buenos en esto y precisamente a través del turismo es que vamos a potenciar la economía del país. Precisamente Perú, hay un especial interés de la zona de Miraflores por el proyecto Surf City, ministra. De hecho, usted ha estado en conversaciones con la gente de Miraflores en Perú que quieren hacer suyos también este proyecto y desarrollar, me imagino, su zona costera igual a como lo está haciendo El Salvador. Exactamente. Perú, específicamente el alcalde de Miraflores, estuvo muy interesado en el éxito que tuvimos con el torneo mundial de surf. Entonces ellos quieren captar toda esta experiencia que tuvimos y por supuesto nosotros aprender también de ellos. Ellos son se puede decir, toda una ciudad de surf que se ha venido desarrollando desde hace más de 25 años. Así que este es un ganar-ganar, es una alianza ganar-ganar que estamos haciendo con también otras ciudades que se han distinguido por ser destinos turísticos ya de varias trayectorias. Así que no solo estamos trabajando con Perú, estamos trabajando con varios países de la región también, en donde estamos haciendo intercambio de experiencias en todo lo que se llama la dinámica del sector turístico. Así que decirte que estamos trabajando de lleno para lograr eso, ¿verdad? Que El Salvador sea reconocido como ese
hub de destino turístico, como ese buen destino para no solo venir a visitar, sino que ya lo visitaste, te enamoraste y decís, bueno, ¿y por qué no invertir en este país? Que eso es también otro de las grandes ejes que estamos trabajando con el tema de la inversión turística. Yo te quiero decir que esperamos que el sector privado pues anuncie pronto toda la inversión privada que ya tiene planificada, no solo en la zona costera marina, sino que en destinos turísticos que tenemos, porque han visto que este gobierno le está apostando al sector. Entonces, de eso se trata lo que estamos trabajando. Este es un trabajo en conjunto, no solo con el gobierno central, sino que con los gobiernos locales también. Además, ayer estuvimos precisamente en la Asamblea Legislativa exponiéndoles a los diputados de la Comisión de Economía todo lo que estamos trabajando, hacia dónde vamos, y precisamente una de las reflexiones fue, bueno, ya con esto el marco legal que tenemos actualmente se queda desfasado con lo que tenemos, así que precisamente ya estamos trabajando también en ya ver y ajustar este marco legal para incentivar la inversión privada de primer nivel, tal como lo estamos haciendo con la infraestructura pública. El proyecto Sur City, ministra, estamos en el séptimo mes del año, ya queda poco, como decíamos, para el cierre de este 2021. ¿Cuál es el balance que ustedes hacen del avance de este plan de desarrollo de la zona costero marina y de desarrollo de la industria turística en general? Y digamos, ¿qué podemos esperar para el cierre ya del año? Ya, como decíamos, se comienza a perfilar ya, digamos, cómo va a estar el desarrollo del turismo en un año que, como decíamos, todavía El Salvador ha caminado en un terreno muy frágil en medio de una situación de pandemia. Claro, mira, decirte que esa gran estrategia sombría que es Surf City tiene tres grandes componentes. El primero es la infraestructura pública de primer nivel, que va a traernos la infraestructura turística privada de primer nivel también. Entonces ahí te puedo decir que ya llevamos más de 20 proyectos solo en la zona franja costera marina, no solo en Surf City La Libertad, sino que también en Surf City 2, que es toda la parte de Oriente. Ahí ya terminamos una planta de tratamiento justamente en la parte de Usulután. Además también ya se terminó un puerto justamente en Puerto Parada, que ese es un muelle, también conecta con las islas. También estamos trabajando el tema de capacitación y de financiamiento en toda la zona oriental. Eso también ya son resultados concretos que hemos tenido, y por supuesto todo lo que estamos trabajando de infraestructura pública en Surf City La Libertad, como tú bien sabes, esperamos anunciar también y venirte a contar cuando inauguremos el parque de aventuras Walter Tilo Denninger, que esperamos hacerlo en el último trimestre de este año, así como también el parque de diversiones que tenemos justamente en el Malecón de la Libertad, y además también ahí en el Malecón de la Libertad esperamos también inaugurar este año toda la parte de gastronomía del otro lado, porque ya tenemos el mercado del mar. Tú me decías, pasé por ahí, vi que ya todas las obras que están, nosotros esperamos concretarlas este año y poderlas anunciar. Ya eso le está dando espacios públicos de primer nivel a la población salvadoreña. Por supuesto, esto es en ese componente de infraestructura. En el otro gran componente, que es el tejido social, el componente social, estamos trabajando de la mano con cooperación internacional, con organismos internacionales, por ejemplo, con Naciones Unidas, tanto con el Programa Mundial de Alimentos como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, para capacitar a nuestro recurso humano, porque ese es el otro componente importante, porque imagínate, bueno, vinieron todos a conocer El Salvador, se fueron enamorados del Salvador y vienen más turistas al Salvador. Entonces tenemos que tener infraestructura privada y pública, porque debemos de tener espacios públicos, debemos de tener hoteles a donde se puedan quedar los turistas, debemos tener restaurantes a donde puedan saborear nuestra gastronomía salvadoreña, pero también tenemos que poseer aquel recurso humano especializado, ¿verdad? Entonces, precisamente lo que te decía, este es el empleo de calidad, pero para eso tenés que especializarte. Cómo atender un hotel, cómo que la persona que te atiende tenga toda la capacidad, por ejemplo, de hablar inglés, para poder no tener esa barrera a la hora de comunicarte, que tenga todos los conocimientos tecnológicos para que pueda también pasarte una cuenta a través de, por ejemplo, de un sistema electrónico. O sea, definitivamente a eso le estamos apostando, al tejido social de las comunidades, y eso lo estamos haciendo en conjunto con las ADESCOS, con las alcaldías y con los comités de desarrollos turísticos empresariales que tenemos en la zona. Y el tercer gran componente es todo lo que estamos trabajando con el empresario, ¿verdad? Hemos ordenado también el inventario turístico que tenemos de empresas dentro del sector, en los 5 grandes rubros. Cuando llegamos teníamos un registro nacional de turismo de solo 200 empresas, ahora ya la tenemos consolidado de 3.544 empresarios, los cuales
casi todo se concentra entre el departamento de San Salvador y La Libertad. Lo que queremos es que esta concentración, si bien es cierto, ya sabemos que ahí ya se desarrolló orgánicamente todos los rubros del sector, queremos que sea más grande también en la zona oriental, occidental y en la zona norte del país. Entonces, eso es lo que estamos trabajando. Surfcity es esa estrategia sombría, pero que trabaja en esto, como tú has visto, no sé si, ojalá que el salvadoreño también y el ciudadano entienda que estamos trabajando en toda esta estructura, claro, para que después, ya posicionándonos, ya ese turista cuando viene encuentra el hotel que le dio la mejor experiencia de su vida, en la infraestructura pública que le dio la mejor experiencia de su vida, la persona que lo atendió y que lo hizo sentir en casa, y precisamente también toda esa experiencia que debes de tener cuando tú quieres ir a una vacación y decir, yo voy a volver a El Salvador, y me dan ganas incluso de venir a vivir El Salvador, porque eso también son de los fenómenos que está sucediendo, que muchos dicen, bueno, voy a irme 6 meses a ese verano eterno que tiene El Salvador, y yo me voy y trabajo 6 meses en mi ciudad para poder estar haciendo la combinación, y después ya pienso en por qué no comprar una casa en El Salvador para mi retiro. Ministra, ¿hay expectativa en el sector, digamos, con el tema Bitcoin, considerando que ya viene septiembre, que es cuando va a estar en funcionamiento esta disposición de adoptar una criptomoneda como moneda de curso legal? ¿Le han hablado ustedes los empresarios, todo el sector turístico y también, digamos, en este caso, los que trabajan como intermediarios para traer turistas a El Salvador sobre la entrada en vigencia del Bitcoin? Bueno, decirte que nosotros desde el sector turístico ya tenemos una experiencia, bueno, varias experiencias, pero específicamente con la que nació fue Bitcoin Beach, ahí en el Playa El Sonta. No sé si tú ya has ido a Playa El Sonta, y todos usan Bitcoin, entonces, y también en la playa El Tunco. Entonces, yo ya conocía, ¿verdad? Ya tenía además cierta experiencia con el tema, y definitivamente el sector turístico está muy entusiasmado, y además de eso está informándose también. Yo siempre le pido a todo el sector que nos informemos acerca de eso y que vayamos, yo siempre lo llamo a que vayan a vivir la experiencia, te invito a que vayas a vivir la experiencia a Playa El Sonte. Ahí todos los empresarios, desde los más pequeños hasta los más grandes que tenés en la playa, usan Bitcoin. Entonces eso definitivamente es parte del desarrollo y la dinámica y de la innovación. Yo siempre digo de este gobierno disruptivo que estamos haciendo una diferente gestión y estamos haciendo un modelo de gestión. Así que sí, para responderte a tu pregunta específicamente, sí, estamos de verdad a la expectativa de cuando ya salga el reglamento y ver de qué manera. Pero ya el sector turístico ya tiene una experiencia, ya lo maneja, ya para ellos es familiar, y esperamos que eso también ayude a la dinámica también económica del sector. Pero digamos, en el caso de la gente que va a atender a los turistas, y si en determinado momento tienen que digamos, aceptar el Bitcoin como pago, entonces hay expectativas respecto a estar, digamos, a subirse, en este caso, en el tren que ha puesto a disposición el gobierno con la adopción de esta criptomoneda. Como te digo, el sector está muy a la expectativa y ya tenemos una experiencia, ya lo usan, ya lo utilizan. Si te vuelvo y te llamo a vivir la experiencia en El Sonte, e incluso en varios establecimientos de Playa El Tunco y de otros de la zona costero marina, en donde ya lo utilizan, y para ellos es muy habitual poder usar el Bitcoin. Ahí puedes comprar de todo en tiendas, en hoteles, en restaurantes, en cafeterías, en pupuserías, ya lo utilizan. Entonces, para responder tu pregunta, sí, están en la disposición de subirse a esta ola, y precisamente porque ya hay una experiencia y hay una información de una experiencia anterior en la zona costero marina. Ministra, cuando anunciamos que usted iba a estar con nosotros aquí en el espacio de la entrevista, la gente que trabaja en la zona de la Costa del Sol y que están, digamos, en ese sector donde también pues hay mucha playa y mucho que ofrecer al turista, decían, por favor, le podría preguntar a la ministra cuáles son los proyectos para nosotros, porque también buscamos que se nos proyecte y lograr el mismo dinamismo que tiene en este caso la zona de La Libertad. Decirte que Surfcity está en toda la zona costero marina, y por supuesto la Costa del Sol y toda la parte de este departamento está dentro de nuestro desarrollo. Por supuesto hemos estado trabajando incluso con el CDT de la Costa del Sol, en donde me decían que precisamente ya estaban teniendo mayor demanda, porque lo que está buscando la población salvadoreña ahora es irse a espacios al aire libre, y más con la situación de la pandemia del COVID-19. Entonces decirles que sí están dentro de nuestros planes. Estamos trabajando también en conjunto para ver cuál es la infraestructura
infraestructura pública que se necesita y que esperamos tener pronto de parte de no solo del Ministerio de Turismo, sino que del ISTU, buenas noticias en esa zona, en donde ahí precisamente hay un parque específico en la Costa del Sol, y sí, estar promocionando y posicionando ese destino. Como digo, siempre a mí me encantaría poder estar en todos los lados, pero vamos a estar haciendo una planificación estratégica de todos los destinos turísticos, no solo la zona franja costero marina, sino cómo estos se conectan con la montaña, con el pueblo, con la historia, con la cultura, ¿verdad? Que eso es importantísimo, y decirle a la población salvadoreña que le invito también a que esté muy atento a todas, el acatamiento de las medidas de bioseguridad en todos los sitios turísticos. Tenemos diversidad de sitios turísticos que tienen espacios al aire libre en donde pueden disfrutar con su clúster familiar, ya sea de amigos, pero siempre acatando las medidas de bioseguridad. Como digo, El Salvador es playa, es sol, playa, es montaña. Esa es la gran ventaja de este país, que puede vivir varias experiencias en muy poco tiempo. Ministra, en cuanto al tema de puestos de trabajo, ¿no han reportado ustedes, digamos, una disminución de puestos de trabajo en el sector a raíz de la pandemia, o consideran ustedes que se han recuperado los puestos de trabajo que quedaron, digamos, en el congelador en el año 2020? Bueno, en el año 2020 decirte que como todo el mundo, ¿verdad?, el sector turístico que tuvo que parar durante todos los meses, en la mayoría de los meses que tuvimos el desarrollo de la pandemia, pues hubo una pérdida. Precisamente ahora estamos haciendo la recuperación de estos empleos, y precisamente esa es la apuesta que le vamos a tener, ¿verdad? La pérdida que se tuvo alrededor fue de un 20% en el año 2020, no solo a nivel nacional, sino que a nivel mundial, y lo que se está haciendo es recuperar esos empleos. Decirte que también estamos analizando qué maneras podemos apoyar al sector con el tema de liquidez, porque eso ha sido uno de los mayores problemas que ha tenido el sector turístico, y no solo el sector turístico, sino que todos los sectores, pero este sector que fue más afectado. Entonces, que estamos trabajando de la mano también con la Cámara Salvadoreña de Turismo para ver de qué manera se implementan medidas que puedan aliviar y apalancar también la situación que están teniendo la mayoría de empresarios del sector. Así que sí, estamos apostándole a hacer una recuperación de empleos aquí al año 2023, y después ya incluso superar lo que teníamos en el año 2019, en el año 2024. Ese va a ser la meta. Decirte que la generación de empleos, no solo del sector, sino que de las industrias conexas. ¿Qué quiere decir esto? Porque seguramente va a venir más inversión, ¿no? Y te lo puedo decir con certeza, porque nos han presentado nuevas inversiones, no solo en la zona costero marina, sino que en otros destinos turísticos que ya están planificados de parte de la inversión privada, y que nosotros apoyamos y que estamos ayudándoles para que su inversión sea mucho más ágil y mucho más rápida. Y esto nos va a generar empleos no solo en el sector, sino que en construcción, en toda aquella cadena de valor que estamos teniendo. Además, la capacitación, por eso es que nos estamos preocupando muchísimo, más que preocuparnos, ocupando muchísimo con proyectos en donde podamos capacitar y especializar a nuestro recurso humano, porque lo que nos pasa es como cuando crecen las industrias, ¿verdad? Mira, claro, y es que yo no encuentro gente que hable perfecto inglés o que hable otros idiomas, o no encuentro gente que sepa manejar la tecnología, o no encuentro gente especializada en atender un hotel o en atender un restaurante. Entonces, a eso le queremos apostar, a especializar a todo este recurso humano, porque con toda esta inversión que se va a venir, van a tener recurso humano capacitado para poderle dar ese empleo de calidad en su comunidad, en su zona, y pueda tener una mejor calidad de vida. Ministra, le queremos agradecer que nos haya visitado al cierre de la semana en el viernes. Gracias por estar aquí, gracias por aclararnos una cantidad importante de puntos, como decíamos, cuando estamos a las puertas de un periodo vacacional muy importante, y que ya está en la mente de todos los ciudadanos el hecho de que se acerca pues el mes de agosto. Gracias, ministra, y que le deseamos que tenga pues éxito en sus labores. Mil gracias. Yo decirle a la población salvadoreña que le pido, por favor, que acatemos todas las medidas de bioseguridad. El sector turístico está trabajando para acatar todos sus protocolos de bioseguridad. Ahora depende de nosotros, y recordemos que una de las mejores herramientas que podemos tener para el combate al COVID-19 la tenemos nosotros en nuestra decisión de poder irnos a vacunar. Así que invitamos a todas las personas, a toda la ciudadanía, que nos vacunemos, y que si vamos a visitar un destino turístico o un espacio turístico, no olvidemos acatar todas las medidas de bioseguridad. Muy bien, nosotros nos vamos a una pausa comercial, y cuando regresemos tenemos más de Noticiero Hechos.